Buenos días tengan los presentes. ¿Me pueden confirmar si se escucha? ¿Alguien por el chat, por favor? Sí, le escuchamos bien, Oscar. Ok. Buenos días tengan a todos los presentes. Me complace anunciar lo que es ya, por decirlo así, el penúltimo coloquio de lo que ha sido esta Semana de la Física Maximino Suazo. En este momento nos toca anunciar a lo que es al penúltimo expositor, el máster Roberto Ortiz, del cual les voy a dar un poco de su bibliografía. El máster Roberto Antonio Ortiz tiene una maestría en física en la Universidad de Stuttgart, Alemania. Es licenciado en física, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, igual con una doble titulación como ingeniero industrial en UNA. Actualmente está estudiando lo que es sus estudios postdoctorales en la universidad o en el Instituto Max Planck de Alemania en el área del estado sólido. Trabaja en el área de materia condensada, específicamente en superconductividad en óxido de níquel, sobre el cual también se va a basar lo que es la ponencia de hoy, el cual tiene como título Superconductividad en óxidos de cobre y de níquel. Sin más que añadir, lo dejo con lo que es nuestro expositor del día de hoy. Muchas gracias, Oscar, por la introducción. Muy buenas tardes, muy buenos días en Honduras a todos. Como lo dijo Oscar, mi nombre es Roberto Ortiz y estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Stuttgart, específicamente que está vinculada al Instituto Max Planck para estado sólido. El día de hoy voy a hablar acerca de superconductividad, un poco general, y voy a después a hablar específicamente de superconductividad en óxidos de cobre y de níquel. Recientemente se ha descubierto, después de casi 3 décadas, un nuevo superconductor que está basado en óxidos y que está basado en un material distinto, en un elemento distinto al del cobre. Y esto es de lo que voy a estar hablando el día de hoy, principalmente. Ok, la introducción, pues primero voy a ir desde la parte más básica, una pequeña descripción de lo que es superconductividad. Voy a hablar de los tipos de superconductores que hay, o la clasificación que hay en cuanto a superconductores. También voy a hablar un poco de cada uno de ellos en detalle, pero me voy a centrar principalmente en los superconductores de tipo 2, que son los de alta temperatura. Dentro de los superconductores de tipo 2 tenemos varios, dentro de los cuales los más famosos son los de óxido de cobre, o también conocidos como cupratos. Después voy a hablar de algunas similitudes que hay entre los materiales que son óxido de cobre y los materiales con óxido de níquel. Ellos tienen ciertas similitudes y es por eso que mucha gente estuvo estudiando óxidos de níquel para encontrar superconductividad. Y fue hasta el año pasado, aproximadamente en agosto, cuando se descubrió por primera vez superconductividad en óxidos de níquel. Esto fue una gran noticia a nivel mundial en cuanto a ciencia se refiere del estado sólido, porque desde 1980 no se descubría superconductividad en óxidos. Entonces esto ha llenado de mucho regocijo a la comunidad científica y abre una nueva área para el estudio de lo que es la superconductividad. Para empezar, como les digo, bueno, probablemente muchos de ustedes ya saben estas clasificaciones, pero quisiera hablar de algo muy básico. Nosotros tenemos que, cuando nosotros clasificamos un material, estamos analizando un material, debemos clasificarlo dependiendo de sus propiedades. Y una de las clasificaciones que se puede hacer es de acuerdo a las propiedades eléctricas, de acuerdo a las propiedades magnéticas, o de acuerdo a la estructura que posee este material, cuando este se encuentra en estado sólido. Con respecto a las propiedades eléctricas, nosotros tenemos materiales que son aislantes, los cuales se sabe que no conducen electricidad o es muy difícil pasar electrones a través de ellos.
los semiconductores que se comportan como aislantes o como conductores dependiendo de las condiciones que existan en el entorno del material. Y otros materiales son los conductores, los cuales transmiten electricidad cuando se hace pasar electrones a través de ellos. Y la forma en que transmiten esa electricidad es a través de su superficie. Otra forma de clasificar estos materiales es de acuerdo a sus propiedades magnéticas. Y respecto al magnetismo que presentan estos materiales, hay muchas clasificaciones, solo voy a mencionar unas cuantas, entre las cuales tenemos materiales diamagnéticos, los cuales repelen campos magnéticos externos, los paramagnéticos, que pueden alinearse cuando se les acerca un imán, los ferromagnéticos, que tienen un magnetismo intrínseco en ellos, y los antiferromagnéticos, que básicamente no se resisten a un campo magnético. Dentro de estas propiedades magnéticas hay otros, no los voy a mencionar, pero solo quiero dar un contexto de lo que es superconductividad. Entonces, ¿qué es superconductividad teniendo en cuenta este tipo de clasificaciones? Bueno, en realidad un superconductor tiene dos propiedades bastante conocidas. Una es la resistividad cero, o que tiene una conducción muy buena. No podemos decir que es exactamente cero, pero es muy, muy baja, aproximadamente cero, para aplicaciones industriales, por así decirlo. O para aplicaciones donde nosotros tenemos materiales que podemos, o algún tipo de medición que podríamos hacer, se dice que esta resistividad es cero, o aproximadamente cero. Otra de las propiedades de un superconductor es que tiene un diamagnetismo perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es básicamente lo que se conoce como un efecto Meissner. Y un diamagneto perfecto es aquel que repele todo el campo magnético de otro elemento que está cerca de él. Por ejemplo, si yo tengo un imán y tengo un superconductor, entonces el superconductor va a repeler todo ese campo magnético. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, eso lo podemos ver en la figura que ustedes ven en la parte de abajo, donde tenemos un cubo, el cual está flotando en el aire. Debido a que el superconductor repele todos los campos magnéticos, si el campo magnético es lo suficientemente fuerte, hará que el material se suspenda. Entonces, ustedes podrán ver que estas dos propiedades son muy exóticas en estos materiales y que podrían ser de mucho provecho para la humanidad en cuanto a aplicaciones industriales. Un material que no tenga pérdida de energías y que tenga una resistividad cero, tendría muchas aplicaciones industriales. Lo mismo que un diamagneto perfecto. Otro tema importante que hay que tomar en cuenta es la definición de la temperatura crítica. ¿Qué es la temperatura crítica? Como ustedes pueden ver en la parte de abajo tenemos una gráfica en la cual se mide la resistencia del material con respecto a la temperatura. En la gráfica roja se mira el comportamiento de un metal normal. En un metal normal, básicamente, cuando la temperatura disminuye, la resistencia de este material tiende a disminuir, pero nunca va a ser cero. Mientras que en el caso de un superconductor, a medida la temperatura va disminuyendo, el superconductor en estado normal sería un metal. Pero en cierto punto, este punto al que se le conoce como temperatura crítica, el material deja de tener totalmente resistividad y entonces se comporta como un superconductor. Entonces, para sintetizar lo que he dicho, básicamente un material es metal hasta cierto punto cuando se reduce la temperatura
Y después de este punto, la resistencia se convierte en 0 y el material muestra sus propiedades superconductores. Obviamente es muy importante tener en cuenta esta temperatura crítica, y lo ideal sería, para tener aplicaciones industriales o aplicaciones en la vida cotidiana, que esta temperatura crítica fuera la temperatura ambiente o una temperatura mayor. Pero hasta el momento no se ha podido encontrar un material que tenga una temperatura crítica como la temperatura ambiente. La mayor temperatura que se ha logrado en estos materiales es aproximadamente 200 grados Kelvin, que es menos 70 grados Celsius. Entonces, por el momento, este tipo de materiales, sus aplicaciones se ven muy limitadas por la temperatura a la cual están funcionando. Recordemos, arriba de la temperatura crítica van a ser como un metal normal, todos los metales que conocemos. Pero debajo de esa temperatura se convierte en un superconductor. Entonces, los científicos en la actualidad están buscando materiales o tratando de modificar los materiales superconductores existentes de tal manera de que se pueda obtener una temperatura crítica mayor o igual a la de temperatura ambiente, y así poder utilizar estos materiales con todo su potencial. Bueno, una vez definido qué es la superconductividad y qué son los superconductores, vamos a hablar un poco de lo que son las clasificaciones que hay. Bueno, hay varias clasificaciones para los superconductores, pero la más importante es aquella en la cual se le menciona como superconductor de tipo 1 y superconductor de tipo 2. También en algunas clasificaciones se les conoce como convencionales y no convencionales. Otras clasificaciones, un poco ya más teoréticas, se les dice superconductores de onda S, onda D, onda P y otro tipo de superconductores, de los cuales voy a hablar un poco más adelante. También la diferencia entre estos dos tipos de superconductores es que, por ejemplo, los superconductores de tipo 1 solamente tienen un campo magnético crítico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recuerdan que les mencioné la temperatura crítica. Un material es metálico arriba de esa temperatura y es superconductor debajo de esa temperatura. Entonces es lo mismo con un campo magnético. Cuando yo aplico un campo magnético, obviamente el material va a reaccionar de distintas formas, pero un superconductor, cuando está dentro de un campo magnético, si es muy fuerte, el superconductor va a dejar de tener esas propiedades, y el campo magnético que estaba repeliendo va a traspasar el superconductor, y entonces ya va a perder esa propiedad superconductora, y entonces va a ser simplemente un metal. Entonces, al igual que hay una temperatura crítica, hay un campo magnético crítico que se le debe aplicar a los materiales de manera que puedan tener esta propiedad superconductora o no. En el caso de los superconductores de tipo 2, ellos poseen dos campos magnéticos críticos. Es decir, que cuando yo llego a este campo magnético crítico, en los superconductores de tipo 1 es como un switch. Se enciende y se apaga la superconductividad. Pero en el caso de los superconductores tipo 2 es algo más suave. Es decir, va perdiendo paulatinamente las propiedades superconductoras. Entonces, solo para concluir esta parte, recuerden, los superconductores de tipo 1 pierden o ganan la superconductividad de forma abrupta, y los de tipo 2 la pierden paulatinamente de una forma suave, por así decirlo. Son algunos de los ejemplos de estos superconductores de tipo 1, son elementos básicos como aluminio, mercurio,
plomo, estaño. Y para estos materiales, la característica es que la superconductividad, la temperatura crítica, aparece a muy bajos valores de temperatura. Es decir, en el orden de 10, 15, 20 kelvins, lo cual es extremadamente bajo. En cambio, los superconductores de tipo 2, ellos poseen temperaturas mucho más altas, en el rango de 100, incluso llegando casi a los 200 Kelvin. El día de hoy yo me voy a enfocar principalmente en los superconductores de tipo 2, porque estos son los superconductores que estamos estudiando en mi instituto, en mi departamento. Entonces, para dar algunos ejemplos de cuáles son tipos de superconductores de tipo 2 o no convencionales, tenemos entre los más famosos están los óxidos de cobre. El óxido de cobre, o también se le conoce con el nombre de cuprato, estos han sido ampliamente estudiados y fueron descubiertos, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, en la línea roja, en los años 80. Y a partir de esto no se ha podido encontrar un material que tenga propiedades similares. También hay superconductores compuestos basados en hierro, los cuales ustedes pueden ver en azul o morado. Por ejemplo, este material, la mayor cantidad de superconductividad de temperatura crítica es 56 grados Kelvin y es el samarium, hierro, arsénico y oxígeno. Y como les dije al principio de la charla, recientemente se descubrió que hay unos materiales de óxido de níquel que también son superconductores. Ahora, aquí debo de ser muy cuidadoso porque, como se acaban de descubrir recientemente, el año pasado, no se sabe realmente si son de tipo 2 o tipo 1. Hay muchos estudios al momento, ya existen varios estudios teoréticos acerca de que unos dicen que son tipo 2, otros dicen que son convencionales, pero no se sabe todavía. Se necesita hacer más estudios para saber si realmente son superconductores de tipo 2. Sin embargo, como los óxidos de níquel poseen muchas similitudes con los óxidos de cobre y estos son tipo 2, mucha gente está asumiendo de que estos también serán de tipo 2. Otra característica de estos superconductores es que la mayoría se les dice de altas temperaturas entre paréntesis, porque muchos de ellos tienen temperaturas de superconductividad entre 50 y 100, que no son muy altas. Entre 50 y 100 kelvins no es una temperatura alta para lo que estamos acostumbrados a temperatura ambiente, por ejemplo. Son cientos de grados kelvins lo que se requieren. Bueno, antes de hablar de los óxidos de níquel, que es el tema principal, la gran noticia, por así decirlo, voy a hablar un poco de los óxidos de cobre, porque es importante saber cómo es que a través del tiempo se fue analizando estos materiales. Los óxidos de cobre, pues como ustedes pueden ver ahí, hay varios materiales. Está uno en base a lantano, bario, cobre y oxígeno. Pero hay otros que tienen varias cantidades de otros materiales que combinados hacen que la temperatura crítica vaya aumentando. Entonces, muchos científicos creían que si se seguía investigando estos materiales y haciendo combinaciones exóticas, se podría llegar a que estos materiales tuvieran una temperatura crítica cercana a la temperatura ambiente, o ¿por qué no? Tener una superconductividad a temperatura ambiente. Sin embargo, desde el momento que han sido descubiertos, desde el tiempo que fueron descubiertos en 1986, hasta la fecha, lo más que se ha podido sumar
a la temperatura crítica de los óxidos de cobre o los cupratos es cerca de 150 a 200 Kelvin, lo cual es aproximadamente 100 grados menos que la temperatura ambiente. Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero algunos científicos consideran que no es posible aumentar más la temperatura crítica de estos materiales. Entonces, hay dos grupos. Un grupo de científicos dice, bueno, debemos seguir intentando hasta que sea posible, o buscamos materiales similares que puedan tener las mismas propiedades que los cupratos, y entonces tal vez estos otros materiales sean más fáciles de llegar a una temperatura crítica, a temperatura ambiente. Entonces, esas son las dos, por así decirlo, corrientes en el tema de superconductores óxidos. En nuestro instituto, en el instituto que yo estoy haciendo el doctorado, estamos trabajando con ambos para ver cómo podemos entender superconductividad. Algo que se me había olvidado mencionarles, y es que dentro de la clasificación de superconductores de tipo 1 y 2, existen varias teorías que intentan explicar estos superconductores. Ha habido una teoría muy buena en los años 50, 60, que explicó lo que eran los superconductores de tipo 1, y es bastante y ampliamente aceptada. Sin embargo, para los superconductores de tipo 2 todavía existen algunas dudas con respecto a qué teoría podría describirlos totalmente. Y también tengo que decir que pues, estas teorías tampoco han podido predecir qué material podría tener una temperatura crítica similar o parecida a la temperatura ambiente. Bueno, continuando con los cupratos, solo para mencionar un poco cuál es la estructura de ellos. Bueno, ellos están hechos de unas capas de óxido y cobre. Es decir, tenemos un átomo de cobre y está rodeado de átomos de oxígeno. Entonces, a esto se les conoce como planos de cobre y oxígeno. Y es aquí donde la superconductividad tiene lugar. Pero es importante notar que no solo esto es lo que forma parte de todo el material, sino que está formado por otros elementos también. Como lo vamos a ver en esta diapositiva. Como ustedes pueden ver, hay tres tipos de materiales de cobre o de cupratos. Y, bueno, obviamente el componente principal son el oxígeno y el cobre, pero tienen otros materiales, elementos adicionales, como por ejemplo el primero tiene un lantano, el otro tiene itrio y bario, el otro tiene bismuto, estroncio y calcio. Entonces hay muchas combinaciones, y entre ellos la temperatura crítica varía significativamente. Lo que ustedes están viendo en sus pantallas es la celda primitiva. Como sabemos, todo material que está en estado sólido puede ser descrito en términos de una celda primitiva. Y esta celda primitiva es como una caja compuesta de átomos de distintos elementos, los cuales conforman el material. Quiere decir que esta pequeñita caja, que es la celda primitiva, se repite n veces, infinidad de veces, hasta formar el material de estado sólido. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, estas son las tres familias más conocidas de cupratos. Claro que hay algunas variaciones, hay otras en las cuales se dopan los materiales con otro tipo de elementos para tratar de incrementar la temperatura crítica. Hasta el momento he descrito cuáles son los óxidos de cobre, o los cupratos. He descrito que hay varios de ellos. Hay
varios elementos o compuestos, pero siempre el elemento principal es cobre y oxígeno. Y se le puede agregar otros elementos como neodimio, como ustedes pueden ver ahí, samario, praseodimio. Y cada uno de ellos tiene propiedades un poco distintas. También describí lo que es la estructura cristalina. Y ustedes vieron en esta diapositiva lo que se conoce como celda primitiva. Es decir, el elemento más pequeño en que puede ser dividido en términos de estado sólido a un material. Ahora lo que voy a describir, bueno, este es un diagrama de fase, el cual es un poco complicado de entender, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Aquí tenemos varios materiales, y si ustedes pueden ver, si ven este primero, por ejemplo, dice neodimio 2 menos X, cerio X, cobre, oxígeno 4. ¿Qué es este X? X es la cantidad de dopaje que tiene este material. Entonces, este material puede tener dopaje desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá sería 2 menos 1 y entonces tendría neodimio 1, cerio 1, cobre 1 y oxígeno 4. Pero la superconductividad no aparece en todo el material. Los materiales pueden ser dopados de dos formas. Podemos agregar por medio de una reacción química, podemos agregar electrones o podemos agregar partículas positivas, por así decirlo. Y lo que ustedes ven aquí en la parte vertical, perdón, es la temperatura. Y lo que ven aquí en la parte horizontal es el dopaje, ya sea de electrones o de partículas positivas. Entonces, para entender este diagrama tenemos que ver lo siguiente. Si yo dopo al yttrium, barium, cobre, oxígeno 7 menos delta, con 0.5, que sería en esta parte de acá, el material no va a ser superconductor, va a ser un antiferromagneto. Y hasta altas temperaturas, hasta aproximadamente 150. Pero, si yo sigo dopando el material hasta 0.1 o incluso 0.2 de partículas positivas, es decir, 7 menos 0.2, el material va a ser superconductor en esta región con las letras SC. Y la línea o el domo que ustedes ven ahí es el que representa la temperatura crítica. Entonces, para entender este diagrama, ustedes deben de primero localizarse en un tipo de dopaje, como el que yo les expliqué, por ejemplo, 0.1. Si yo digo 0.1, entonces sería ytrio, bario, cobre 3, oxígeno 7 menos 0.1, entonces sería 6.9. Y una vez que elegimos ese 0.1, entonces medimos de manera vertical y es de esa forma que el material se va a comportar. O sea que hasta una temperatura de aproximadamente 50 grados Kelvin va a ser superconductor y después va a ser simplemente un material metálico, hasta temperaturas altas de 350, 400, etc. ¿no? Entonces, esta región que ustedes ven aquí, que marco con una X, esta región es de un metal. Toda esta región está marcada con X, en toda esta región, todos estos materiales son un metal. Ahora, en esta región, donde pongo una flecha, digamos, todos los materiales van a comportarse como
Solo es en esta región donde hay unos pequeños domos, es que los materiales o los cobres, los óxidos de cobre se van a comportar como superconductores. Entonces lo que nosotros queremos hacer es crear un domo que sea lo suficientemente grande para que llegue a temperatura ambiente. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Sería algo así. Y entonces este material tendría una temperatura crítica de aproximadamente 325, 330 grados Kelvin, que sería más de la temperatura ambiente. Entonces eso es lo que los científicos están tratando de hacer con los óxidos de cobre y en general con cualquier superconductor que se encuentre. Pero obviamente hay limitaciones, algunos materiales no pueden ser modificados por mucho que se le agregue electrones o partículas positivas, no pueden ser modificadas sus propiedades. Entonces, ellos pierden la superconductividad con mucha facilidad. Y también hay que decir que estos materiales son muy difíciles de fabricar, algunos de ellos. Y entonces, hacer investigación con este tipo de materiales, con alta calidad de estos materiales, es extremadamente difícil. Ok. Ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a ver. En la cual voy a hablar sobre una de las aplicaciones de los óxidos de cobre. Como hay algunos materiales que tienen una superconductividad y una temperatura crítica bastante alta, a menos 100 grados Celsius, existen pocas, pero existen algunas aplicaciones de estos materiales. Y una de estas aplicaciones es, por ejemplo, el uso clínico. Se pueden utilizar en algunas maquinarias para hacer diagnóstico médico, específicamente en aquellas que hacen resonancia magnética. Otra aplicación es aquella en la que se utiliza para investigar otros materiales. Hay una máquina que se conoce con el nombre de SQUID, que es capaz de medir la magnetización de los materiales, por muy pequeña que sea. Esta máquina es bastante ampliamente utilizada en muchos centros de investigación por su versatilidad y por la capacidad que tiene para dar información acerca de varios tipos de materiales. Y también bueno, aquí solo menciono 3, pero hay otras aplicaciones. Por ejemplo, se utiliza para cables en colisionador de hadrones en el cielo. Bueno, hasta el momento he hablado un poco de lo que son los óxidos de cobre. Existen miles y miles de artículos relacionados a los óxidos de cobre. Ustedes podrán imaginar cuántos artículos se han escrito desde los años 80, 90 hasta la actualidad. Y todavía se siguen escribiendo muchos artículos acerca de los óxidos de cobre. Y aún no se ha podido comprender al 100% estos materiales. Entonces se sigue haciendo investigación y esperemos muy pronto, bueno, al menos estar vivos para ver materiales superconductores que sean a temperatura ambiente. Bueno, para hacer una pequeña pausa, solo le voy a mencionar dónde estoy trabajando yo. Es en el Instituto Max Planck para estado sólido. Está ubicado en Stuttgart, en la ciudad de Stuttgart, una de las 3 o 4 ciudades más grandes de Alemania. Y bueno, hay una foto vista de arriba. En realidad aquí hay 2 institutos. Uno es de estado sólido, en el que estoy yo trabajando, y hay un instituto de sistemas inteligentes, que es más que todo computación o algo similar. Y en el grupo en el que estoy trabajando yo es en el grupo de espectroscopía de estado sólido. Específicamente, el grupo se divide en 4 subgrupos. Unos estudian óptica, otros estudian dispersión de neutrones. En el que estoy yo específicamente, hacemos
espectroscopía con rayos X, y hay otros que son espectroscopía con rayos X, pero inelásticos. Es el profesor Bernard Keimer. Él es ampliamente reconocido en la comunidad científica. Y como ustedes pueden ver acá, pues nosotros hacemos estudios de temperatura, de superconductores de alta temperatura, pero también hacemos estudios de heteroestructuras. La razón por la que les menciono esto es porque también hay, el Instituto Max Planck está dando becas para varias personas de diferentes partes del mundo. En realidad yo soy la tercera generación de personas, de hondureños que van al Max Planck. Antes de mí hubieron 2 o 3 hondureños que estuvieron ahí y que pasaron y que han sido muy productivos, y que ahora al menos uno de ellos ya es profesor en una universidad reconocida en Estados Unidos. Así es que yo les recomendaría, si ustedes están interesados en estudiar en el exterior, en aplicar al Instituto Max Planck, porque tiene becas para todos, personas de todos lados del mundo. Bueno, en este grupo, en el grupo en el que estoy trabajando, en el departamento en el que yo estoy trabajando, se estudia mucho los óxidos de cobre. Hacemos análisis de la estructura y cómo podemos nosotros modificar estos materiales para obtener una mayor temperatura crítica, o para entender cómo es que realmente funcionan estos materiales. Yo específicamente no he trabajado con óxido de cobre, pero he estado presente en muchas charlas de compañeros que trabajan con ellos. En el área en el que estoy trabajando yo es en la de óxidos de níquel, los cuales, como les dije anteriormente, hace poco, que se había descubierto el año pasado en una universidad de Stanford, en la Universidad de Stanford se descubrió superconductividad bien baja, a temperaturas de 15 Kelvin, pero se tiene la emoción de que podría incrementarse esa temperatura muy fácilmente, porque cuando se descubrieron los óxidos de cobre, los cupratos, estos tenían una temperatura crítica de cerca de 40 a 50 grados Kelvin. Y pues con el tiempo, después de 30 años, la gente fue capaz de incrementarla hasta casi 200. Entonces la gente, los científicos consideran que es posible incrementar la temperatura de los óxidos de níquel también, de la misma forma en que se aumentó la temperatura crítica para los óxidos de cobre. Entonces, mi supervisora tenía una idea muy clara. Ella dijo lo siguiente: bueno, nosotros tenemos que el cobre y el níquel son vecinos en la tabla periódica. Ambos son materiales de 3D. Recuerden ustedes cómo se llenan la estructura electrónica en los materiales, en los elementos, perdón. En el caso de níquel, la estructura completa es la que está en la parte de arriba, y para el cobre es la que está en la parte de abajo. Pero son vecinos en la tabla periódica. Entonces muchas personas, no solamente mi supervisora, pensaron, bueno, si están tan cerca de los óxidos de cobre, posiblemente exista la posibilidad de que estos óxidos de níquel también sean superconductores. Cuando yo empecé este proyecto era buscar superconductividad en los óxidos de níquel. Y eso es lo que estuve trabajando yo hasta el momento. He estado trabajando. Otro grupo, pues, obviamente estaban trabajando desde antes con óxidos de níquel, y ellos lograron determinar primero la superconductividad en óxidos de níquel. Estábamos con sentimientos encontrados, porque estábamos tristes por alguna parte, porque no fuimos nosotros los descubridores de la superconductividad en óxidos de níquel, pero también estábamos alegres porque es un tema que nosotros ya manejamos y que podemos trabajar ampliamente para encontrar o para tratar de mejorar estos materiales de tal forma de que presenten una temperatura crítica a altas temperaturas.
Entonces, como ustedes pueden ver, una de las similitudes entre estos materiales, los cupratos y los niquelatos, es que ellos tienen una estructura electrónica similar. Bueno, el níquel es de configuración 3D8 y el cobre es 3D9. En algunos casos se puede cambiar agregando un electrón o quitando uno. Y en el caso de níquel, se le puede quitar uno para que sea también 3D9, igual que el cobre. Entonces, los dos van a tener la misma estructura electrónica, 3D9. Entonces, ya vimos una de las similitudes entre estos materiales. Otra de las similitudes entre estos materiales es que en el caso de los óxidos, ya sea de níquel o de cobre, cuando se sintetizan, cuando se crean, pueden crearse y volverse sólidos en un tipo de material que se conoce como perovskita. Este material perovskita es el que ustedes ven aquí, en la parte izquierda. Se ve como un diamante y un cuadrado. Entonces, aquí la esfera de color negro es el níquel o el cobre. Los oxígenos son las esferas de color rosado y el lántano o el calcio son las esferas de color celeste o azul. Entonces, hay otra similitud. La estructura cristalina de estos materiales puede ser similar. En este caso, vamos a ver más adelante que el calcio, cobre y oxígeno va a ser similar al lantano, el niquelado y el óxido. Ahora, otra de las similitudes, les había mencionado yo que ambos, los óxidos de cobre y los óxidos de níquel, pueden tener una configuración electrónica de 3D9. En el caso de, para que el cobre tenga una configuración electrónica de 3D9, tiene que ser cobre más 2. Entonces aquí vemos, el oxígeno sería -4, cobre más 2 y calcio más 2, es un material neutro, ¿no? Y para que ocurra lo mismo en el níquel, para que este sea 3D9, entonces debe de ser níquel 1 más 1. De tal forma que tenemos aquí oxígeno -4, níquel más 1 y lántano más 3. Entonces se convierte otra vez en neutro. Entonces el níquel tiene que estar en +1 y el cobre tiene que estar en +2 para que ambos sean la configuración 3D9. Ahora, idealmente, si nosotros creemos en un material ideal, todos los electrones que están en esta configuración de 3D9, idealmente todos deberían de tener la misma energía. Pero por modificaciones que hay, en los materiales reales, no tenemos un diamante o romboedro perfecto. Lo que tenemos es algo que está distorsionado por la repulsión de Coulomb que hay o por otro tipo de efectos, uno de los cuales se le llama separación debido al campo de cristal. El cristal que está encerrado es afectado por todos los átomos dentro de él y se distorsiona de tal forma que no todos los electrones que están en el elemento, ya sea cobre o níquel, tienen la misma energía. Y entonces se van separando en pares, pero como en este caso es 3D9, uno de ellos va a quedar solo. Y a esto se le conoce como, se clasificarían en este caso, o se separarían de acuerdo a su spin. Y eso es lo que indica esta flecha hacia arriba y hacia abajo. Spin más un medio, menos un medio, y lo mismo es para los siguientes niveles. A estos niveles se les conoce como niveles de separación EG o T2G. Esto es en base a una nomenclatura
que fue descrita por algunos químicos hace mucho. No hay ninguna especialidad por el cual ellos se llaman EG o T2G. Bueno, hemos dicho que tienen la misma estructura electrónica, 3 de 9. Ahora, ¿qué más similitudes podemos encontrar entre ellos? Bueno, podemos encontrar que ambos, como están en 3 de 9, van a tener un electrón libre que no está acompañado por otros. Y en este caso va a ser de spin más un medio. Entonces, en ese caso tenemos un material de spin más un medio. ¿Qué significan esos X y Y que tenemos a la par? Bueno, esos X y Y que tenemos a la par, tenemos que pensarlas en términos de los armónicos esféricos. Cuando tenemos el momento igual a 0, tenemos S, cuando tenemos L igual a 1, tenemos P y después tenemos D. Lo mismo que yo les había comentado al principio, superconductores de tipo S y de tipo D. Y si ustedes se fijan, cada una de estas figuritas va a corresponder que están abajo con rojo y verde, van a corresponder a uno de esos armónicos. En el último caso, nosotros tenemos tipo D y van a clasificarse de acuerdo a la orientación. Y nosotros vamos a tener XY, YZ y X y ZX para los T2G, y vamos a tener Z cuadrado menos R cuadrado o simplemente Z cuadrado y X cuadrado menos Y cuadrado para los EG. Esto esto se obtiene, si ustedes analizan la parte radial, la parte angular de los armónicos esféricos, ustedes van a obtener estas ecuaciones o estas fórmulas. Entonces, ambos tienen un electrón libre, los cupratos y los niquelados tienen un electrón libre en el X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Por qué esto es importante? Porque hay materiales que tienen el electrón libre al revés, es decir, lo tienen en el Z cuadrado, en vez de tenerlo en el X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces, otra similitud que tenemos entre los niquelados y cuprados. Por último, hay ciertos materiales, no todos, ciertos materiales que tienen la misma estructura, exactamente la misma estructura cristalina, y esta es la famosamente llamada lámina infinita. Es decir, que en vez del átomo de cobre o níquel está rodeado por un rombo, está simplemente, en vez de estar rodeado por 6 átomos de oxígeno, está solamente rodeado por 4. Si nosotros extendemos esta celda primitiva hacia el infinito, lo que vamos a tener es simplemente una lámina de cobre, pero bien delgada, obviamente. Y a esto se le conoce como lámina infinita. Bueno, obviamente no todo es similitudes entre cupratos y niquelatos. Hay ciertas diferencias, obviamente, desde el punto de vista del elemento en sí. Habrán muchas diferencias, pero también dentro del punto de vista del material, del compuesto en el que están ellos. Por ejemplo, para el calcio, cobre, oxígeno 2, este va a ser un aislante antiferromagnético, tal y como mostré en el diagrama de fase. Y para el compuesto de níquel, en el caso del lántano níquel óxido 3, este va a ser, óxido 2, este va a ser un aislante paramagnético. Entonces hay una pequeña diferencia ahí. Uno es antiferromagnético y el otro es paramagnético. ¿Por qué esta diferencia es bastante importante? Porque la gente creía que los óxidos de níquel no podían ser superconductores porque no se había encontrado antiferromagnetismo en ellos. Y se cree que el antiferromagnetismo es algo una propiedad
crucial para tener superconductividad, lo cual ahora se demuestra que no es del todo cierto. Ahora bien, para ir un poco más en detalle de lo que nosotros estamos analizando y de qué tipo de material fue el que fue descubierto con superconductividad el año pasado, hay que mencionar los tipos de compuestos que se analizan en los laboratorios. En los laboratorios hay tres tipos de materiales que se analizan principalmente. Uno es conocido como cristal solamente, el que tienen ustedes en la parte inferior. Otros son polvos y los otros son películas delgadas, que son las que yo estoy analizando. Para el caso de cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas para el análisis. Obviamente, un cristal bastante grande puede ser analizado de forma más fácil que una película delgada, porque una película delgada, lo que ustedes pueden ver aquí, es algo muy pequeño. Está en el orden, la película delgada, en realidad, su tamaño está en el orden de los nanómetros. Entonces, es algo muy pequeño. Mientras que el cristal es algo que ustedes pueden ver a simple vista. Lo mismo que por ejemplo, en este caso, el polvo. Para el caso del cristal, es difícil analizar porque puede tener una orientación dependiendo del corte que se le haga. Pero para el caso del polvo, este tiene todas las orientaciones posibles. ¿Por qué? Porque cada partícula que pertenece a ese material tiene una orientación particular. Entonces ustedes cuando se analiza este tipo de forma, de estado sólido, entonces es más fácil analizar todas las propiedades. Ahora bien, yo me voy a centrar un poco en lo que es las películas delgadas. Las películas delgadas tienen sus ventajas también porque son fáciles de crear. Porque imagínense crear algo de 2 nanómetros no se requiere mucho material. Obviamente se requieren máquinas especializadas para crear este tipo de materiales, pero en muchos centros de investigación se tienen este tipo de maquinaria. Bueno, la superconductividad en óxidos de cobre existe en todas las fases que ustedes ven aquí, ya sea un cristal, un polvo o una película delgada. Pero hasta el momento, la superconductividad en los óxidos de níquel solo ha sido descubierta en películas delgadas. Se tiene que hacer análisis exhaustivos en los otros dos tipos para ver si es cierto que existe superconductividad en ellos también. De no ser así, entonces se puede decir que la superconductividad en los óxidos de níquel depende de cómo esté distribuida la película delgada en el sustrato, que este substrato es un material que es más grande, de orden de los milímetros, y que se puede ver. Entonces, cuando nosotros hacemos una película delgada, tenemos un sustrato que es del orden de los milímetros y lo podemos ver, básicamente lo podemos transportar sin problema porque se puede ver. Pero cuando nosotros depositamos una película delgada en este sustrato, esta no se puede ver. Vamos a ver que el material cambia de color y es así como nosotros por la vista podemos ver que se depositó algún material en la parte superior del sustrato. Pero de otra forma tendríamos que utilizar una máquina especializada, en este caso la que utilizo yo es la de rayos X, para saber si realmente una película delgada fue depositada en el sustrato. Entonces, para terminar, la superconductividad en óxidos de níquel no fue fácil de descubrirla. Se requirieron muchos procesos para poder llegar a obtener la superconductividad en este material. Como lo dije anteriormente,
se creó una película delgada, se creció el material, en este caso fue neodimio con estroncio y con níquel, óxido de níquel. Se crecieron unos cuantos nanómetros encima de un sustrato. Y después, no solamente se hizo este crecimiento de este material, sino que también se le aplicó un proceso químico en el cual se removía parte del oxígeno que tenía este material. Entonces, cada uno de estos dos procesos que he mencionado es extremadamente difícil. Y es por eso que, aunque la superconductividad fue descubierta el año pasado, es hasta este año que se ha podido reproducir. Todo descubrimiento científico debe poder ser reproducible, o de lo contrario, no se puede considerar que es un descubrimiento científico a menos de que sea reproducido por otras personas. Y esto es lo que ocurrió este año. Este año fue reproducido también en películas delgadas la superconductividad en los óxidos de níquel. Ahora se abre una nueva área para el estudio de óxidos de níquel y superconductividad en ellos. La comunidad científica está muy emocionada porque existe la posibilidad de que estos materiales tengan una mejor temperatura, una mayor temperatura crítica que los óxidos de cobre. Bueno, y con esto quisiera terminar mi presentación. Quisiera agradecer a los organizadores por invitarme y estaré aquí esperando si tienen alguna consulta o duda. Muchas gracias por su atención. Buenos días, está abierto el espacio de preguntas si quieren hacer alguna consulta a nuestro expositor. Ingeniero Roberto Mejía tiene la palabra. Y muchas gracias, Oscar. Muy buena presentación, Roberto. Yo tengo la duda en aspectos técnicos, cómo se hace la deposición de estas capas en la película delgada. O sea, ¿cuál es la técnica que se utiliza? Si se utiliza PLD, si se utiliza un paño térmico. O sea, quisiera saber un poquito más al respecto. Gracias. Sí, no fui muy en detalle en esa parte del crecimiento porque hay dos máquinas que en el caso de nosotros utilizamos. De las que conozco yo son tres. Una es como usted lo dijo, PLD, que no sé cómo se, bueno, Pulse Laser Deposition, es la traducción al español. La otra es MBE o MBE, Molecular Beam Epitaxy. Esta máquina sí es muy cara, esta cuesta cerca del $1.000.000. Y la de PLD es también en el orden de 3 cifras, cientos de miles de euros. Entonces, lamentablemente, estas dos maquinarias son muy caras para obtener. Pero hay otra que es se le conoce como sputtering chamber, que es menos avanzada, digamos, pero que dentro de la cual se podrían crecer estos materiales y lo cual es, para institutos de investigación, se podía adquirir. Se llama sputtering machine. No estoy seguro si todos los materiales, algunos materiales no se pueden crecer en este tipo de máquinas. La más famosa son la MBE porque es la más cara y esa deposita lámina por lámina. MBE deposita lámina por lámina y PLD tiene un mayor error, por eso es más barata, es barata entre paréntesis y deposita con un mayor error. Tiene un error de 2 o 3 láminas, por así decirlo. Okay, gracias, Roberto. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más de los presentes que desee realizar alguna consulta a nuestro expositor?
Vamos a ver, veo aquí el chat. Bueno, solo quiero decirles algo. Mencioné hace poco que yo no soy la primera generación de estudiantes que viene aquí a Alemania, a Stuttgart específicamente. Yo soy la tercera generación, por así decirlo. Antes de mí hubo 2 o 3 personas que tuvieron un paso bastante fructífero por el mismo instituto en el que yo estuve. Y el instituto en el que yo estuve, la gente cree en los hondureños porque han visto con sus propios ojos que trabajamos bien, ¿verdad? Entonces, uno de ellos ya es profesor, como les dije anteriormente, ya es profesor en una universidad de los Estados Unidos. La otra persona está trabajando en Australia, está haciendo su doctorado, a punto de terminarlo, y yo también estoy haciendo, bueno, me quedé aquí y estoy haciendo mi doctorado y espero terminarlo pronto. La forma, si alguien quisiera información de cómo aplicar a una beca, porque lo que dan ellos es una beca para la duración de la maestría, y el doctorado es pagado, es como un trabajo. Entonces, la maestría es una beca, pero el doctorado es un trabajo. Entonces, alguien que supiera inglés básico podría aplicar aquí si está interesado en el área de estado sólido. Tenemos unas preguntas en el chat, Master. Sí, estoy viendo aquí. Bueno, también se estudian óxidos de zinc, pero en el caso de los óxidos de zinc ya no tendrían es muy difícil de ponerlos en configuración 3D9. Eso no es posible, son de caparazón cerrado, se les dice. Entonces, estos son altamente aislantes y la gente no ha tenido mucho interés en ellos. Pero, claro que todos esos elementos en la tabla periódica cercanos al cobre se podrían analizar. Eso no hay ningún motivo por el cual no deberían de analizarse. Es solo que dependiendo de lo que los profesores quisieran estudiar en ese momento, de lo que se conoce algo como un tema que está caliente, por así decirlo. En el caso de los óxidos de níquel, por mucho tiempo fueron un tema caliente en la comunidad científica, y por eso hasta que por fin se pudo obtener la superconductividad en ellos. Ok. ¿Tienen alguien alguna otra consulta? Norman Palma en el chat preguntó ¿cuál es la importancia del oxígeno en la composición de los superconductores? Pues es extremadamente importante, según los científicos, cuando teníamos solamente los óxidos de cobre. Porque cuando teníamos los óxidos de cobre, la forma en que el oxígeno estaba ligado al cobre era bastante fuerte. Y en los óxidos de níquel no es tan fuerte esta unión. ¿Por qué? Porque en los óxidos de níquel algunos oxígenos no están. Entonces, mucha gente creía que era bastante importante para la superconductividad la forma en que el oxígeno estaba ligado al elemento principal, que en este caso era cobre. Pero ahora que se han descubierto los óxidos de níquel, se han eliminado varios paradigmas, por así decirlo. Voy a compartir mi email, si alguien quiere contactarme con respecto a la beca o con respecto a dar alguna otra charla, pues puede hacerlo. Aquí está mi email. Hay otra pregunta, dice, ¿hay análisis teórico de estos arreglos? Y si los hay, ¿conocen modelos que se utilizan para hacer los cálculos? Bueno, sí los hay, definitivamente. Desde el momento
desde el momento en que se descubrieron los óxidos de níquel, recuerdo que se descubrieron en agosto, para el mes de septiembre y octubre ya habían como 20 artículos solamente teóricos, tratando de explicar por medio de DFT, que es una técnica, tratando de explicar cómo es que se comporta este nuevo tipo de superconductor. Obviamente, si uno tiene una buena computadora, en los institutos, hacer análisis teóricos es mucho más fácil que crecer las muestras, por ejemplo. Si hay alguien que está estudiando de forma teórica estos materiales, puede hacer una publicación mucho más fácil y económico, por así decirlo, de lo que podría ser tratar de crear estos materiales en el instituto. Entonces, sí se han hecho análisis de DFT y otras técnicas también. Y este tipo de artículos están todos disponibles en una página que se llama Archive, que es gratis para todo el mundo. Todo el mundo puede acceder a ellos y estos artículos son gratis. Cuando ya se publican en los journals, estos ya hay uno que pagarlo. Pues vamos a ver. Vamos por partes. Catherine pregunta, la beca que ofrece el instituto se llama IMPRS, IMPRS, ¿verdad? Entonces sería una beca del Instituto Max Planck en Stuttgart. Ustedes solo ponen en Google el Instituto Max Planck, beca, en inglés, en Stuttgart, y les va a salir esa IMPRS, perdón. Esas son las que yo apliqué, la que quería venir, y lamentablemente no me lo dieron al principio, ¿verdad? Porque dicen, bueno, las universidades de Latinoamérica no son tan conocidas como las universidades en Europa o Estados Unidos, entonces dan prioridad a estudiantes de estos lugares. Pero cuando uno demuestra que se puede, también en Honduras tenemos bastantes conocimientos, entonces obviamente ellos no tienen ningún problema en apoyar a estudiantes que tienen bastantes conocimientos en física y que quieren estudiar una maestría o un doctorado en este lugar. Bueno, vamos a ver, hay otra pregunta, dice que, pues, eso, también los óxidos de cobre también se les conoce como superconductores cerámicos. En realidad a los cupratos se les dice cerámicos en algunos casos. Esto solo es cuestión de nomenclatura. Si serán reemplazados o no, eso no lo sé, ¿verdad? Obviamente, a medida que se vaya descubriendo nuevos materiales que poseen este tipo de propiedades, y mucho mejor que los de cobre, entonces obviamente van a ir siendo reemplazados. Lo voy a escribir. Este es el sistema. Y también hay otro que se llama, pero no lo voy a confundir, este solo es para institutos, mejor el IMPRS. Este es. No lo estamos viendo, Roberto, seguimos viendo la presentación. Ya, lo estoy escribiendo en el chat. De todo mi correo lo escribí en el chat, y también le escribí las siglas en el chat también. Todo lo estoy escribiendo en el chat. Así que si tienen dudas o correo, lo escribí en el chat también, así que solo pueden ver el chat. Ahí escribí todo. No aparece. Permítame. Ya sé qué es lo que pasó. IMPRS. Ahora es para todos y el correo es... El correo es este. Es que estaba escribiendo solo privado para alguien, me parece. Y ya ahorita lo puse para que escribiera hacia todos. ¿Alguna otra consulta con respecto al tema que he discutido
tienen ustedes consultas con respecto a la beca, siéntanse libres de mandarme un correo y yo trataré de contestarlo lo más pronto posible. Si ya no hay más preguntas con respecto a nuestro expositor, entonces agradecemos cordialmente lo que fue su ponencia. Gracias por la colaboración a lo que fue el marco de la Semana de la Física Maximino Suazo. Y quiero recordarles a los demás que las demás ponencias, si alguno de los presentes no las ha podido ver, se encuentran en la página de la Escuela de Física UNACU. Se les invita también a que formen parte de la última ponencia, que es hoy a las 4 p.m. para el cierre de lo que fue la Semana de la Física. Y agradecemos su cordial colaboración. Máster Roberto Ortiz, y le deseamos éxito en sus estudios doctorales. Muchas gracias y saludos a todos y ojalá toda la situación mejore allá en Honduras. Gracias a todos.